La historia deja rastros, cartas, bautizos, pinturas, silencios. Venimos a buscar al Antonio Maceo real, al niño, al primogénito, al hermano, al joven que con paciencia se impuso a su tartamudez con autocontrol, a aquel que con méritos propios se sobrepone a cualquier estigma por color, origen o clase. Este no es solo un viaje al bronce, es un regreso a las raíces y como todo camino tiene preguntas incómodas. Nuestro recorrido comienza aquí, en el Museo Emilio Bacardí, donde el héroe parece contarte su verdad a través de estatuas, retratos, objetos personales, documentos y lienzos. A Maceo lo representaron pintores a lo largo y ancho del país, pero fueron aquellos que pudieron orientar su arte desde La Habana los que lograron los mejores patrocinios y por supuesto la mejor recepción de sus obras. Entre estos pintores está Armando García Menocal, que representó a Maceo durante la Guerra del 95, está Adriano Magriñá, también se puede mencionar a Federico Martínez Matos, a Esteban Valderrama y a Juan Emilio Hernández Giro, pintor santiaguero que tuvo dentro de su proyección artística convertirse en el pintor de la historia de Cuba. El Museo Emilio Bacardí posee en su colección la mayor cantidad de obras dedicadas a Antonio Maceo y la mayor cantidad de obras de Juan Emilio Hernández Giro. Mientras los pinceles lo convierten en el símbolo que hoy vemos, la verdadera historia de Maceo subyace en las calles, los escenarios de combate, los testimonios de guerra y el epistolario, porque Maceo no fue moldeado solo por la gloria en los campos de batalla, sino por las injusticias de su tiempo. Fueron esas experiencias y la forma con que eligió enfrentarlas las que lo hicieron un hombre excepcional. Acerca del nacimiento de Antonio Maceo, existen algunas contradicciones, existen algunas opiniones que versan principalmente en su nacimiento en Majaguabo, San Luis, y otros su nacimiento en Santiago de Cuba. La historiadora Damaris Torres explora la humanidad de Maceo a través de su familia. Sin embargo, alega que aún hoy su vida genera debates. ¿Dónde nació realmente? Las evidencias apuntan que fue en esta casa ubicada hoy en Los Maceo, número 207 entre Corona y Rastro, Antigua Providencia, número 16. Existe un poder generalísimo que le otorga a su madre Mariana Grajales en julio de 1878, también en 1890, cuando viene a Cuba, dice y escribe en sus narraciones que siente dolor al contemplar las ruinas de su pueblo natal. En una carta que le hace a Padró, le pregunta si ya se casó con la joven que había conocido, que él le había presentado en el parque de su pueblo. Y finalmente en 1925, Dominga Maceo, que era la última de los hermanos que quedaba viva, firmó en un documento, o sea, atestiguó que Antonio Maceo había nacido en Santiago de Cuba. Durante décadas se repitió la duda de su lugar natal. Sin embargo, la prueba más irrefutable la encontramos muy cercana a la calle Providencia, en la barriada de Los Hoyos. Es la iglesia de Santo Tomás. Esta iglesia es la iglesia de Santo Tomás. Se encuentra muy próxima al barrio de Los Hoyos y de la calle Providencia, muy significativa para todos los cubanos. Precisamente aquí, donde hay una imagen de la Virgen de la Caridad, que posiblemente pertenecía al Cabildo Tiberé, un cabildo congo que respondía a esta iglesia de Santo Tomás, es aquí y en esta pila bautismal que nosotros encontramos señalando, se bautizó el mayor general Antonio Maceo. En esta pila fueron bautizadas muchas de las personalidades que más tarde participarían en las guerras de independencia.
Fue aquí, en los registros parroquiales de Pardos y Negros, donde la historiadora Olga Portuondo encontró los datos que confirman el origen cubano del padre de Antonio, Marcos Maceo, y de su abuela, Clara María Maceo. No podemos hablar nunca de aquella referencia de que Marcos venía de Venezuela con recursos económicos. Eso es falso. Y a pesar de que sabemos que en alguna oportunidad ha comprado un esclavo, luego ha tenido que venderlo para adquirir nuevas tierras, algunas de esas tierras que no tienen la calidad adecuada, y para producir con beneficio, ¿verdad? Era un hombre humilde. En esta zona, donde convivían cabildos de origen congo regulados y prácticas católicas populares, se veneraba a la Virgen Mambisa, se realizaban procesiones autorizadas y ferias de intercambio en un entorno poblado por libres de color. De aquellos años es este documento que el archivero de la Iglesia facilita al Apremio Nacional. Es el libro 18, partida número 804 del folio 238, donde está asentado el entable que varios años después da condición de hijo legítimo a Antonio de la Caridad Maceo y Grajales, ya que el momento de su bautizo en agosto de 1845, sus padres aún no estaban casados por la Iglesia. En la inscripción original está como Antonio Grajales, hijo natural, que no es nada raro en aquella época. Costaba dinero casarse por la Iglesia, ¿no? Y había muchas personas, sobre todo de su condición social, que tenían hijos solteras. Marcos, de hecho, es hijo natural. Marcos no es Maceo. El apellido es de la madre de Clara María Maceo. En realidad, cuando nosotros buscamos, tuvimos la suerte de encontrar en el archivo de India un documento precioso para la historia de Cuba, que es el haber hallado el padre de Marcos Maceo, que era José Antonio Muchuli. Ese apellido, que todavía hay personas aquí en Cuba que lo llevan, es el abuelo de Antonio Maceo. Es decir, que Antonio Maceo originalmente tendría que llamarse, si hubiera sido reconocido como hijo legítimo, Antonio Muchuli. Santiago de Cuba fue cuna del primogénito. Sin embargo, parte de su formación está en la finca de Majaguabo en San Luis. Entre la ciudad y el monte, Maceo adquirió las enseñanzas de un padre que había sido granadero en las milicias del ejército y una madre formada con una ética religiosa católica. Es allí donde aprende a usar el fusil, aprende a usar el machete, adquiere valores que le inculcan los padres. Marco, a pesar de que no sabía ni leer ni escribir, escucha todo lo que estaba ocurriendo, es la referencia a la Constitución, por supuesto, de 1812, y eso, además de los conocimientos militares, los que va a heredar sus hijos, y particularmente Antonio Maceo. Me parece que es singular lo que representa esta localidad, porque es aquí donde ellos van a formar la junta, es donde ellos se van a organizar para participar en la guerra de independencia. Ellos se sienten ya cubanos y con derechos a obtener esa independencia. Y eso es lo que está pensando el grupo de individuos que forman parte del territorio de la zona de Guanilicún de Llonar, en la cual, por supuesto, está Antonio Maceo. Por varios años en sus textos, Damaris ha confirmado el papel de una madre que asume la dirección de la familia una vez caído en combate, Marcos, en 1869, mujer de fe que marca la vida de toda una prole de hijos e hijas entregados a las luchas. Ella comprende que es su deber y es por eso que se incorpora poco tiempo después de la incorporación de la familia a la guerra y allí desempeña un papel muy importante, un papel importante y necesario,
que es el cuidado y la atención a los heridos. La seguridad y el compromiso del deber, que yo creo que está presente en la personalidad de Antonio Maceo y aún de José, a pesar de todo lo que se diga a veces de José, está presente, y del resto de sus hijos. Es decir, que yo creo que esa profundidad religiosa de Mariana que transmite a sus hijos ha valido para sentar una fórmula que entra también dentro de esos criterios de identidad nacional y de la seguridad, de la valía de su condición social y de su estamento, a pesar de que las diferencias en el plano legal no existan. Maceo no heredó solo un machete, heredó principios, saberes y preguntas, y con ellas forjó un pensamiento radical, incómodo para su tiempo. Algunos lo relegaron por su color, otros lo vigilaron por firme, y hay quienes le temieron por no doblegarse. ¿Sabes tú que en la propia guerra de independencia hay la acusación de que puede provocarse una guerra de razas y de que Maceo o José pueden ser los líderes? Era algo que contenía, tanto en la guerra de los 10 años, pasó con la guerra de la llamada Guerra Chiquita, que fue acusada, incluso el propio Calixto García tuvo el temor de designar a Maceo para venir a combatir porque era negro. Y en el 95 también. Él está consciente de su condición mestiza, vamos a tener eso claro, y siempre está presente en todo lo que dice. Por eso Maceo, como José Martí, están identificados en el criterio de que con todos y para el bien de todos, y todos los hombres en Cuba, ya sea del color que sea, tienen el derecho absoluto por su condición de cubanos. En esta plaza consagrada a su intransigencia resuenan las heridas, los combates, el exilio, la invasión que arrastró la guerra de Oriente a Occidente y la gloriosa protesta de Baraguá, una vida intensa que apenas llegó a los 51 años. Su condición de héroe de guerra se vuelve un símbolo que rompe barreras geográficas, raciales e ideológicas. Antonio Maceo, indiscutiblemente el liderazgo que ocupó durante su exilio en todos los países de Centroamérica y el Caribe, lo ponderan luego de su muerte. Ocurren hechos significativos, como es en el caso de Colombia, que el pueblo San Juan de Mata cambia su nombre en 1899 para ponerle el nombre de Antonio Maceo. Yo sé que hay muchas personas que incluso le ponen el nombre de Maceo a sus hijos, aunque sean norteamericanos o italianos o de cualquier otra nación. Maceo escribe, hay cartas que son testamentos. La patria está por encima de cualquier otro afecto, de cualquier miseria humana y de alguna necesidad personal. Hay una carta que es dirigida a su esposa María Cabrales, que envía el 25 de marzo de 1895 desde Puerto Limón, lugar donde esperaba para partir la expedición en el vapor Adirondack para incorporarse a la gesta independentista. Y en esta carta, que es una carta de amor a su esposa, y así comienza: para mi querida y amantísima esposa, deja una expresión que para mí es muy significativa: la patria ante todo. Cada evidencia confirma que no se trata solo de un titán forjado en bronce, se trata del niño que creció entre humildes, del hijo que respetó a la madre y al padre, del joven que soñó con superarse, cambiar su mundo, transgredir barreras, y del hombre que convirtió a Cuba en su causa y adoró la libertad.